Hola, ¿qué tal? Que el Señor te bendiga. Bienvenido a este tiempo de reflexión bíblica. Vivimos en una sociedad donde el pragmatismo, los resultados inmediatos, sin importar el medio que utilicemos para lograr esos resultados, son las reglas del montón. Es una sociedad donde las cosas se quieren ahora y ya, o una sociedad gourmet donde no se necesita pagar un precio para obtener resultados y las personas quieren las cosas inmediatamente. Vivimos en un mundo altamente acelerado donde nadie quiere esperar, nadie quiere tomarse su tiempo, todo lo queremos ya y ahora mismo. Y esa cultura no solamente está en la sociedad fuera de la iglesia, sino que está incluso dentro de la iglesia. Y eso podemos verlo de diferente manera. A veces queremos resultados inmediatos, incluso en nuestras oraciones. No nos damos el tiempo a esperar y creemos que Dios necesita contestar nuestras oraciones instantáneamente. Y hacemos lo que nos da resultados. Si algo no nos da resultados inmediatamente, pues entonces pensamos que eso no es de Dios. Y si algo nos da resultados instantáneamente, entonces eso sí es Dios quien está obrando ahí. Sin embargo, hay un montón de errores que se están cometiendo producto de hacer lo que está dando resultados. A veces utilizamos métodos no cristianos y queremos cristianizarlo con el objetivo de obtener lo que queremos. Eso podemos verlo en el aspecto ministerial, en el aspecto de nuestras oraciones, en todos los aspectos de la vida cristiana. Hay una historia que en el libro de Lucas, en el capítulo 16, ¿verdad? Versículo 19 en adelante. Esta historia habla de dos personajes. A uno le da nombre, que era Lázaro, y a otro no le da nombre, le pone un título, el rico, ¿verdad? Entonces este hombre es rico y Lázaro, quien era un mendigo, dice la Biblia que constantemente Lázaro iba donde ese rico a pedir de las migajas que caían para él comer, para poder sobrevivir. Y el rico ni siquiera de eso le daba, o sea, no compartía con este rico, con este pobre mendigo que iba a su puerta quizá a pedir comida. Pero sucedió, como le sucede a todo el mundo, es que este rico y Lázaro ambos murieron. Como está escrito en la palabra, está establecido para el hombre que muera una vez y después de esto el juicio. La palabra del Señor dice que Lázaro fue llevado al seno de Abraham y el rico fue llevado al Hades. El seno de Abraham era un lugar para tipificar el descanso que tenía todo aquel que moría, ¿verdad? Viviendo en Cristo o en el Señor. Era un tipo de el paraíso, o pudiéramos decir el cielo con Dios. Allí estaba Lázaro el mendigo con Dios, que vivió una vida en obediencia a la palabra de Dios. Y allí estaba el rico que vivió una vida en desobediencia a la palabra de Dios, en el Hades, o en ese lugar del infierno, ¿verdad? De sufrimiento y dolor. Y dice la palabra de Dios que él pedía a Lázaro, a Abraham, al padre Abraham, que mandara a Lázaro para que le diera un poco, una gotita de agua y mojara la punta de su lengua, porque se estaba consumiendo en aquel sufrimiento y fuego donde él estaba. Sin embargo, Abraham le dice que no hay forma de pasar uno de un lado y otro del otro lado, porque había un gran muro que dividía y estaban en lugares diferentes. Entonces él le hace una siguiente petición, es rico, pues entonces envía a Lázaro para que mis hermanos que están en la tierra escuchen el mensaje y no vengan a este lugar de sufrimiento y dolor, para que no sufran al igual que yo lo que estoy sufriendo, con buenas intenciones. Y él le dice, entonces vemos que aquí Abraham le contesta, versículo 28, porque tengo 5 hermanos, dice el rico,
¿verdad? Tengo 5 hermanos para que le testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Esa es la respuesta de Abraham. Él entonces dijo, no, padre Abraham. Repito, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Aquí está el pragmatismo, los famosos resultados inmediatos. Él dice, ellos no van a creer a los profetas, a los hombres de Dios que están en la tierra. Pero si alguien se levanta de entre los muertos, entonces ellos sí van a creer. Y aquí Abraham, en el versículo 29, ¿verdad? Dice, a Moisés y a los profetas tienen, refiriéndose a que tienen la palabra de Dios y tienen representantes de la palabra de Dios allá en la tierra, que ellos pueden escuchar. A veces las personas van a la iglesia para ver algún tipo de resultado sobrenatural, algunos buscando la sanidad, algún milagro, alguna sanidad, y si no ven ese tipo de evento, entonces no pueden creer en lo que Dios ha dicho. El llamado del evangelio es un llamado a creer por fe, independientemente de lo que podamos o de lo que no podamos ver. La respuesta de Abraham a este rico es, no, yo no voy a mandar a Abraham, yo no voy a mandar a Lázaro. Allá tienen a los profetas, tienen a Moisés, crean en la palabra de Dios, crean en los escritos que hay, con eso es suficiente. El ser humano no es salvo porque vea un milagro o porque vea una sanidad o porque vea una maravilla de parte de Dios. No es eso lo que cambia el corazón del hombre. Lo que cambia el corazón del hombre es la palabra de Dios. En el versículo 31 dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Por eso es que nosotros vemos personas que van a la iglesia, reciben un milagro, una sanidad, y a los 6 meses, 4 meses, a un año, se van de la iglesia. Porque solamente fueron buscando un beneficio colateral. Ellos no fueron buscando el sentido principal de lo que realmente necesitaban, que es la salvación de su alma. La palabra del Señor dice que el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para hacer milagros, para hacer sanidades, para hacer prodigios y maravillas. No, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El principal propósito de la predicación del mensaje del evangelio no es la sanidad física, no son los milagros, es la salvación del alma. Por eso es preocupante cuando los mensajes a veces están enfocados más en las sanidades, más en las señales, en los milagros y los prodigios, antes que la salvación de las almas. Ese es el propósito principal y Dios se lo deja claro aquí por medio de Abraham a este rico. Le hace entender que la palabra es suficiente. Si ellos no creen en la palabra, nunca creerán, aunque suceda un milagro. Entonces, si tú no puedes creer en la palabra de Dios, podrá ver todos los milagros del mundo. Los milagros no salvan a nadie. Al final, tu convicción va a estar en el conocimiento, en aceptar, en vivir la palabra de Dios. Finalmente, nosotros, el versículo que acabamos de leer, él le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco van a escuchar a uno que se levante de los muertos. Si tú no crees la palabra de Dios, si no crees el mensaje del evangelio tal y como está en la Biblia, aunque veas 1, 2, 3, 4 milagros, tú nunca vas a creer, porque no son los milagros, es la palabra de Dios. La palabra del Señor dice en voz o en boca de Jesús, en una ocasión dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El pueblo de Israel se mantuvo por 40 años viendo milagros, señales, prodigios y maravillas, sanidades extraordinarias, un mar dividido en dos, una columna de fuego en la noche, una columna de nube en el día, una peña que botaba agua, la gloria de Dios manifestada de una forma extraordinaria por 40 años. Y al final terminó toda esa generación que salió, con excepción, ¿verdad?, de Josué,
Caleb. Toda esa generación terminó sepultada en el desierto. Nunca fueron realmente libres. Aunque estaban libres de manera física, su corazón todavía se mantenía atado en Egipto. Y vieron un montón de milagros, pero no creyeron en la palabra que Dios había dado a su vida. Así que, amigo y hermano, quiero recomendarte que aunque los milagros son buenos, las señales son buenas, sencillamente son recursos que Dios utiliza en un momento dado para cumplir un propósito determinado. Pero la regla es la palabra de Dios y creer en la palabra de Dios independientemente de que veas o no. El evangelio es por fe, y la fe, según Hebreos 11:1 dice, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe no es ver para después creer. Fe es creer independientemente de que no veas nada. Ese es el evangelio. Y la garantía mayor, la recompensa mayor de cada una de las personas que creen en el Señor no está en esta tierra, está en el cielo. Nos vamos a enfermar, vamos a pasar por momentos difíciles, vamos a morir en esta tierra, pero la palabra del Señor dice que vivir en Cristo es vida y morir es ganancia. Que el Señor te bendiga.